Ya, entonces entramos al sustantivo. Ya, entramos justamente al rubro de las categorías gramaticales. A partir de ahora, digamos, vamos a entrar y hemos visto acentuación, hemos visto ortografía, ahora entramos a las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales forman parte del estudio de la morfología. La morfología es una parte de la gramática que se encarga de estudiar las clasificaciones de las palabras, la formación de las mismas. En este caso, para la Universidad del Pacífico, se requiere justamente lo que es, digamos, las categorías gramaticales. En este caso, vamos a ver, la primera categoría gramatical es justamente el sustantivo. ¿Ya? El sustantivo, digamos que tiene hasta 4 definiciones. La definición semántica es aquella que indica, o sea, para qué sirve, ¿no? No para qué sirve, sino que, digamos, en qué consiste el sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical que denota entidades, seres, objetos, materiales, inmateriales, elementos que tú puedas visualizar o no, como por ejemplo paraguas, ¿no? Es un elemento, es un sustantivo. Cariño es un sustantivo también, el cariño, ¿no? Cardumen, que es el conjunto de peces, también es un sustantivo. Pero también podemos hablar que el sustantivo morfológicamente es una palabra variable que admite accidentes de género y número. Cuando hablamos de género, es decir, hablamos de si es masculino o femenino, y si hablamos de número, si es singular o plural, ¿no? Por ejemplo, niños es un sustantivo que tiene género masculino y número plural. Entonces, morfológicamente un sustantivo también es una palabra, en este caso, digamos, variable que admite accidentes de género y número, ¿no? Sintácticamente, el sustantivo viene a ser, digamos, funciona como el núcleo de una frase nominal, ya, es decir, de una frase que pueda actuar como sujeto. Por ejemplo, aquí el maestro tiene ideas muy interesantes. Maestro es el núcleo de, en este caso, un sintagma o frase nominal. Eso lo vamos a ver después. No quiero, en realidad a mí lo que me interesa más que nada es que tengan claro los primeros dos conceptos, que son semántico y morfológico. ¿Ya? Bueno, los sintácticos lo vamos a ver después, ¿no? Lexicológicamente hablando, digamos, el sustantivo es una categoría de inventario abierto porque permite, digamos, la incorporación de nuevas palabras a la lista, ¿ya? Por ejemplo, digamos, chat, ¿no? Por ejemplo, vemos el chat. Ya, chat, por ejemplo, que es una palabra, digamos, de otro idioma. Whisky, por ejemplo, whisky, digamos, curiosamente se escribe así, ¿no? De esta manera, ¿no? Whisky. Ya castellanizadamente, porque obviamente en el inglés que con WH, ¿no? Y SKI-Y, ¿no? Y SKY. Pero, digamos, castellanizadamente se escribe así, ¿no? Son palabras, digamos, incorporadas de otros idiomas, ¿no? Scooter también, ¿no? Entonces, el sustantivo es una categoría de inventario abierto, es decir, permite la incorporación de nuevas palabras también, ¿no? ¿Cómo reconocemos los sustantivos? Esto básicamente es algo un poco somero, luego vamos a ver ya, digamos, de manera puntual cómo debemos reconocer un sustantivo. Los sustantivos tú te vas a dar cuenta porque generalmente están siendo presentados por artículos o determinantes, ¿ya? Y tú también le puedes poner un artículo, ¿no? Entonces, no es solamente que tenga el artículo, sino que tú le puedes poner un artículo. Por ejemplo, los deportistas, en el caso de los deportistas, deportistas es un sustantivo porque puedo poner un artículo, los deportistas, ¿ya? Luego, digamos, alimentación, la alimentación, que es un sustantivo también. Aparte, digamos, palabras que terminen en ción siempre son sustantivos, ¿ya? Por cierto, es muy importante esto el reconocimiento porque en el examen justamente hay una pregunta que es fija, se ha vuelto ya una fija, donde dice marca la opción donde haya, pues no sé, 3 sustantivos, 4 sustantivos. Ya, entonces, sí, eso también justamente, digamos, puede venir. ¿Está bien? Entonces, ese es el detalle. La biblioteca estará cerrada los próximos días a causa de las reparaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí biblioteca, sustantivo, porque es la biblioteca, ¿ya?
días, que es básicamente un sustantivo. ¿Cómo me doy cuenta que días es un sustantivo? Porque los días, ¿saben? Los días, ajá. Causa, ¿cómo sé que causa es un sustantivo? Porque es básicamente, digamos, la causa, ¿ya? La causa, ajá. Y reparaciones, porque es las reparaciones, ¿saben? Las reparaciones. Entonces, ese es el detalle acá. Ajá. Por ejemplo, en la 3 tienda es un sustantivo. ¿Por qué? Porque es la tienda. Ropa es un sustantivo. ¿Por qué? Porque es la ropa. ¿Ah? Ciudad es sustantivo porque es la ciudad. Ajá, la ciudad. Descuentos. ¿Por qué sería descuentos? Porque son los descuentos. Ajá, ya. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Que son sustantivos como tales. Mi corazón latía muy fuerte cuando subí al escenario para dar mi presentación. Corazón es sustantivo. ¿Por qué? Porque es el corazón, ¿ya? O, por ejemplo, digamos, escenario es el escenario. Presentación porque es la presentación. ¿Ya? Luego en la 5 ya, en el caso justamente, digamos, de la 5 llevé mi computadora con el técnico porque estaba teniendo una falla en el sistema. Ahí, por ejemplo, computadora. La computadora básicamente, digamos, es un sustantivo, porque es la computadora. ¿Ya? El técnico, sustantivo. Falla, porque es básicamente, digamos, la falla. Ajá. El sistema también. ¿Ya? El sistema. Ajá. Ok. Ya, en la 6 por ejemplo, carro, porque es el carro. Ya, el carro. Ajá. Luego, digamos, el tanque. Gasolina, porque es la gasolina. Kilómetros, los kilómetros. Viaje, el viaje. Si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, ahí ya está subrayado, ya está resaltado, ya está encerrado. Pero si hablamos justamente, digamos, si no hubiera estado de repente alguien, podría decir que el sustantivo es tanque de gasolina, y no. El sustantivo básicamente es el tanque o justamente la gasolina. Son por separado. ¿Eh? Son por separado. Entonces, ojo, ese es el detalle, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, acá, digamos, creo que es una actividad que ya no se podría hacer porque ya están subrayados, encerrados los sustantivos. Pero ahorita vamos a... eso de los sufijos podría entenderse como referencial, ¿no? O sea, no es como que... En algunos casos sí, por ejemplo, palabra que termina en ción siempre, digamos, es sustantivo, ¿no? En ansia, pero en ia no necesariamente, ¿no? Entonces, yo creo que los sufijos, yo creo que, digamos, de referencial, yo lo que diría, por ejemplo, que necesariamente, por ejemplo, todo oficio, ¿ya? Todo oficio, digamos, toda profesión, ¿ya? Oficio y profesión siempre van a tener qué cosa, o todo oficio y profesión siempre van a ser sustantivos, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo Alan es médico, Alan es sustantivo y médico también es sustantivo. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, eh, ese es el detalle. Entonces, lo que son profesiones, oficios o cargos, entonces siempre van a ser sustantivos. ¿Eh? Ok. Bueno, tenemos ahí más sufijos, y bueno, más ejemplos, ¿no? Que evidencian justamente. Ahora, bueno, acá un poco estamos reiterando, ¿ya?
Ahora, en la clasificación que se toma en cuenta, digamos, para la Universidad del Pacífico, ya, debemos tomar en cuenta justamente dos tipos de sustantivos, los sustantivos comunes y los sustantivos propios, ¿ya? En este caso, los sustantivos comunes son aquellos sustantivos que indican, ya, son aquellos sustantivos que indican o sea, los objetos de manera justamente, digamos, general, ¿ya? Son aquellos que indican los objetos o elementos de manera general. Entonces, por ejemplo, como pueden ver ustedes ahí, poeta, ¿no? Y el truquito es justamente, escuchen, para identificar los sustantivos comunes, el truquito es ponerle un artículo antes, ¿ya? O sea, un el, un la, ¿ya? O puedes poner también un determinante, tipo un, una, por ejemplo. Entonces, eso es, digamos, bastante potente, te diré, ¿ya? Eso es bastante potente. Es bastante efectivo, ¿ah? Digamos, yo lo recomiendo bastante a los chicos digamos, trabajan justamente con lo que son los sustantivos, les va bastante bien. Así que yo definitivamente, digamos, lo recomiendo en ese sentido. Para reconocer los sustantivos comunes, entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? La estrategia es básicamente ponerle un artículo o un pronombre, un determinante, un una, el, la, los, las, ¿ya? Eso es bastante efectivo y bastante eficiente, ¿saben? Para los sustantivos comunes. Entonces, por ejemplo, podemos ver ahí hospital, porque es el hospital, ¿ya? Pero los propios sí designan los elementos, en este caso los sustantivos, pero de una manera mucho más particular. Y te vas a dar cuenta que necesariamente, digamos, inicia, ¿ya? Necesariamente, digamos, inicia con una letra mayúscula, ¿ya? Una letra mayúscula. Entonces, ese es el detalle ahí, ¿no? Entonces, Vallejo, 2 de mayo, por ejemplo, son ejemplos de sustantivos, ¿ya? Bien, voy a mostrarles, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a ver un pequeño ejercicio. Acá está un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Los sustantivos comunes normalmente empiezan con minúscula y el truquito es ponerle un artículo tipo la o el, ¿no? Un, una, y siempre corresponden a una palabra, ojo, ¿eh? Siempre corresponden a una palabra, en el caso de los comunes. En el caso de los propios, sí pueden estar formados por más de una, ¿ya? Entonces, por ejemplo, paz, me doy cuenta que es porque es la paz, ¿ya? Pandemia, la pandemia, ajá. Caso, el caso. Y, por ejemplo, los adjetivos como feo, bello, grande, si yo le pongo un artículo lo, también se convierten en sustantivos. ¿Está bien? Entonces, ese es un dato súper, súper importante, ¿no? Entonces, en este caso, en lo grande, grande viene a ser un sustantivo. Ajá. Ya, entonces, ese es el detalle. Ujú. Ya. Y los propios, bueno, dijimos que aluden a un ser o ente específico, puede estar formado por más de una palabra, como La Habana, como Mario Vargas Llosa. En Mario Vargas Llosa hay un solo sustantivo. En los nombres propios de ustedes, ya pueden estar formados por 4 o 5 palabras, pero ¿cuántos sustantivos hay? Solo uno, ¿ah? Solo uno. A ver, vamos a ver, ¿a quién habíamos llamado? Ya se fue, creo, ya. Veo menos. Habíamos llamado a alguien, pero creo que ya no está, ¿no? Ya no está. ¿Islet está o no? Ya no la veo. Bueno, no sé, no le dije que se vaya. De repente tenía que irse, no lo sé. A ver, pero por ejemplo, vamos a preguntarle a ver, Miquel, o Miquele, ¿no? Creo que se pronuncia Miquele. Tu nombre, ¿tu nombre está formado por cuántos sustantivos? Mi nombre completo, profe. Sí, tu nombre Por, completo, ¿por cuántos sustantivos está formado? por uno nomás, ¿no? Uno, correcto. Pero quizá tu nombre, pero ¿cuántas palabras tiene tu nombre completo? ¿Tres o cuatro? Cuatro. Cuatro. Pero es en conjunto un solo sustantivo. ¿Está bien? Muy bien, estaba atento. Entonces, Mario Vargas Llosa, hay un solo sustantivo ahí. ¿Está bien? Ya. Este.
Luego, digamos, Ministerio de Economía, un solo sustantivo. Entonces, cuando son nombres de entidades, ojo, cuando son nombres de lugares, en este caso hablamos de que se va a generar más de un sustantivo si es que obviamente hay una palabra en mayúscula, como la ciudad de los perros, es el nombre de una obra, entonces pues, básicamente es un sustantivo, ¿no? La ciudad de los perros. Ahora, algo antes de hacer el ejercicio es muy importante, por ejemplo, esto también, que existen sustantivos acompañados de otros que forman una frase sustantiva. ¿Ya? En ese sentido, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. ¿Ya? El detalle es el siguiente, que si yo tengo dos sustantivos juntos que forman una frase, por ejemplo, coche, bomba, ¿cuántos sustantivos hay? Dos. ¿Eh? Dos. Ajá. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, justamente, arroz chaufa, ¿cuántos sustantivos hay? Dos. Escuela, instituto, dos. ¿Eh? Digamos, luego, ave del paraíso, dos. El ave y el paraíso. ¿Ah? Luego, digamos, profesor coordinador, dos, ¿no? Arroz con leche, dos también. Ajá. Luego, palabra baúl, la palabra el baúl, dos. Papel, carbón, el papel y el carbón, hay dos. ¿Vale? Ok. Entonces, ese es el detalle ahí. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿está claro ahí, chicos? Ya, Sí, espero. profesor. Sí, Ya. profe. Entonces, vamos a ver si es que está claro. Vamos a ver si estamos bien ahí. A ver. Ya. Entonces, en el párrafo que yo voy a encerrar, solo en ese párrafo en el que yo voy a encerrar, ya el reto es encontrar el número de sustantivos. Si me han entendido todos, entonces todos deberían responder el mismo número y obviamente ese mismo número debería ser correcto, ¿no? Ya. En el párrafo que he encerrado en azul, por favor, lo que tenemos que hacer ahí, ¿qué cosa es? Contar los sustantivos y me escriben el número. No, no me escriban las palabras, porque no se van a demorar ahí en la vida. Solamente escríbame el número, nada más. ¿Vale? Solamente digamos ahí, escríbame el número, no más. ¿Vale? Ya, entonces ahí, escríbame el número de sustantivos que hay en ese párrafo. A ver, 2 minutos, a ver, chicos, vamos.
A ver, ya tengo 9 respuestas nomás, ¿ah? A ver, los demás, no sé en qué están, a ver. Bueno, tengo desde 10 hasta 18. Ya, no era necesario escribir, ¿ah? No era necesario escribir, solamente el número. Ya, solamente el número. A ver, vamos a ver. Entonces, a ver, voy a justamente subrayar los sustantivos, ¿ya? Porque, bueno, ahí prácticamente todos han dado, la mayoría ha dado respuestas diferentes. Ajá. Inclusive, bueno, alguien que escribió todos los sustantivos ha escrito 15 nomás. Bueno, es lo que conté. Ujú. Ya. Entonces vamos a ver. El primer sustantivo es vez. Ya, no sé si lo contaron, pero ese es sustantivo. ¿Por qué vez es sustantivo? Porque puedo decir la vez. La vez. ¿Sí o no? Puedo decir la vez. Las veces. Puedo pluralizar. ¿Cierto? Ajá. Ya. Eh, ya. Entonces, otro. Tenemos forma, porque es la forma. Ajá. La forma. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro sustantivo, digamos, encontramos ahí? A ver. Mal, profesor. Mm, mal ahí, digamos, es un adverbio porque está modificando al verbo hizo, o sea, ¿cómo lo hizo? Es cierto que en algunos casos yo puedo poner el mal, es cierto que mal existe como sustantivo, pero no estamos hablando del mal, ¿no? Sino estamos hablando simplemente que algo que dice mal. Otra palabra, Cosa. 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 cosa, porque es la cosa, muy bien. ¿Qué más? Otro sustantivo que encuentren. Peor. Ah, por el lo, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces sería básicamente, digamos, lo peor. Ajá. Muy bien. Situación. La situación. Ajá. Desconocimiento. El desconocimiento. Conducta, ¿Cuál? conducta, Conducta, porque es la conducta. Ajá. ¿Por ¿Por qué? qué? Claro, porque es el por qué. Ajá. Ansiedad y desazón. Sería básicamente, digamos, la ansiedad, la desazón. Ajá. ¿Qué más? Oportunidad. Última. Oportunidad. última. Otro. Universidad del Pacífico. Claro, todo uno solo es un solo sustantivo porque es básicamente el nombre de una entidad, ¿no? Ajá. Doña Petronila. En Doña Petronila, ¿qué dicen? ¿Habría uno o dos sustantivos? Dos. Dos Los sustantivos. sustantivos. Dos sustantivos. Ajá. Ya. Dos sustantivos. En ese caso, digamos, Doña, ajá, sería un sustantivo. Y Petronila sería otro sustantivo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Doña es un sustantivo común y Petronila sería, digamos, otro sustantivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro. Entrada. 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 La entrada, ajá, Avenida. avenida y Salaberry también, ¿no? Pero son separados, ajá, porque es como Doña Petronila, sustantivo común y sustantivo propio. Ya, falta subrayar un sustantivo, ¿ah? Ya, Parte. parte, porque es la parte, ajá, parte Pero porque... una pregunta, mira, ¿sería sustantivo también? Mira, Sí, profe. mira es un verbo, porque es como decir, ella mira. Ah, si no es que estaba buscando, porque de hecho yo ni siquiera lo subrayé, pero me surgió la duda y dice que sí es sustantivo, por eso que me quedé como que Ah, ya, no, pensando en no. eso. Ahora, lo que sucede, digamos, es, depende del contexto. Por ejemplo, si yo digo, él está en la mira, ahí sí, ¿no? Porque ahí mira significa el objetivo, pero así como está acá, cada vez que me mira es como decir, alguien me mira.
Pedro me mira, ¿no? Entonces, como es alguien que realiza la acción de mirar, ahí sería un verbo. ¿Ya? Ese es el Está detalle. bien, profe. Gracias. Ahora, me preguntan acá, por ejemplo, por interno, si última es sustantivo. Bueno, última oportunidad, no. ¿Y por qué no? Porque última viene a ser, digamos, un adjetivo, ¿ya? Que indica en este caso que es una oportunidad última. Está calificando, está dando un rasgo, una característica o orden, en todo caso, de la palabra oportunidad. Así que no, definitivamente última es un adjetivo, no es un sustantivo. Ajá, ya, ok. Eh, entonces había 18, ¿no? Bueno, había varios que estuvieron cerca. Alguien por ahí acertó también 18. Ahora el tema es, claro, habrá contabilizado, digamos, los mismos sustantivos que nosotros, y ese es otro detalle, ¿no? Ya, entonces, ya, muy bien. Entonces, Profe, una pregunta. ¿Por qué cosa sería sustantivo ahí porque es en la la cosa. Sí, es porque no como, se refiere como algo, ¿no? Por eso sería. claro, O claro, sea, claro, como, claro, exacto, sí, 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 sí. Y el truquito como te iba es ponerle un artículo antes, ¿no? En este caso es la cosa. Entonces, ya, ok. eso sería que sea sustantivo, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. Ya, vamos a ver, ya, Adriana, dime, comenta. Profe, ¿cómo podemos diferenciar, por ejemplo, en el caso de mal, si es un sustantivo o si no actúa como sustantivo? Ok, buena pregunta. Ya, en este caso, digamos, mal, ¿cómo sé que una palabra que de repente, por ejemplo, mal puede ser sustantivo, puede ser adjetivo, puede ser un adverbio, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que es un sustantivo? Porque uno le puedo poner un artículo y claro, tendría sentido si yo digo, por ejemplo, hice el mal, pero ahí no está hablando que hice el mal, ¿cierto? Sino está hablando que esa cosa la hizo mal. O sea, mal se refiere a la forma como la hizo o cómo hizo la cosa. Entonces ahí, digamos, se refiere a un adverbio porque modifica al verbo, ¿ya? Pero en este caso, digamos, si fuera que estamos hablando del mal, él tiene un mal grave, un mal incurable, ahí sí sería un sustantivo. Entonces también depende de lo que signifique la palabra en el contexto para darnos cuenta, en este caso, si es un sustantivo, ¿ya? Es como bien, por ejemplo, si yo digo, compré un bien inmueble, ese bien es sustantivo. Pero si digo, por ejemplo, lo hice bien, ese bien es adverbio. Porque no estoy hablando de que lo hice, no estoy hablando de que hice un bien, no se refiere a eso, sino que hice bien algo. Ya, no sé si me estoy dejando entender. Sí, profesor, gracias. Ya, ok, correcto, perfecto. Entonces, vamos a explicar los siguientes casos. A ver, en este sentido, ¿ya? En ese sentido, digamos, dice, te esperé en el único hospital de Cochabamba. No es lo mismo decir te esperé en el único hospital de Cochabamba que te esperé en el hospital de Cochabamba, ¿ya? En este caso, tomemos en cuenta que si yo te esperé en el único hospital de Cochabamba hay dos sustantivos, porque es un hospital de Cochabamba. El hecho de que hospital esté en minúscula también indica ello, ¿ya? También indica ello. Entonces, en cambio, te esperé en el hospital de Cochabamba. Si yo digo te esperé en el hospital de Cochabamba, hospital está con mayúscula, entonces eso hace que todo hospital de Cochabamba sea un sustantivo porque es básicamente el nombre de una institución. Ajá, muy bien. Eso, por ejemplo, ver ese ejemplo, a ver, nos debe hacer razonar, por ejemplo, en el caso de la siguiente oración que dice, llegué a Trujillo como invitado por el patronato de Huanchaquito, ¿ya? Eh, ¿Cuántos sustantivos hay ahí? Llegué a Trujillo como invitado por el patronato de Huanchaquito.
A ver, a ver. Bueno, lo están escribiendo, ya. Cuatro me dicen acá. A ver, ¿quién más? ¿Quién de repente lo puede verbalizar? ¿Cuántos sustantivos hay? Llegué a Trujillo como invitado por el patronato por Huanchaquito. Ah, ya, bueno, ahí han decidido escribir ya. Bueno, salvo uno, todos dicen cuatro. A ver, vamos a ver cuáles son. Primer sustantivo, ¿cuál sería? Trujillo, Trujillo. Trujillo. Eh, Trujillo, otro. Invitado. Ah, ¿Invitado? Sería, digamos, invitado. Ya. Y en patronato por Huanchaquito habría uno o dos. ¿Dos? dos. Dos. Uno, porque justamente si Hospital de Cochabamba es uno solo, porque justamente está con mayúscula, lo mismo pasa con Patronato por Huanchaquito. Se entiende que es el nombre de una institución, ¿cierto? ¿Se entiende la idea ahí o no? Ya. ¿Estamos claros ahí, chicos? Sí, profe. Ya. En la última, ¿cuántos sustantivos hay? A ver, en la última, postularé a una Universidad de Lima, pero no sé si a la Universidad de Lima. A ver, a ver, a ver. Ya. ¿Qué dice ahí la mayoría? Tres, 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 tres. Ok, muy bien. Sí, en este caso creo que ya se entendió. Entonces, a ver, los sustantivos son universidad, en el primer caso, sustantivo común. Lima, sustantivo propio. Ajá, ya. Y luego, digamos, Universidad de Lima, que sería uno solo, pues, ¿no? Porque es el nombre de una entidad. ¿Estamos? Ajá. Ok, entonces, preguntas, chicos, ahí, hasta ahí. El tema del reconocimiento ha quedado claro. ¿Por qué único no es sustantivo? Porque, a ver, ¿dónde? Ah, porque está modificando hospital, es un adjetivo. ¿Ya? Sí, único hospital. Ojo eso, no se guíen tanto del artículo, porque, pero él se refiere a único, sí, pero no se fíen tanto de eso, ¿ah? Porque en realidad el artículo, claro, modifica un sustantivo, pero no está, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Del único o del hospital?
¿De qué estamos hablando? ¿Del único o del Del hospital? hospital. Del hospital. Cuando estamos hablando del hospital, debería ser justamente el hospital, ¿no? No, digamos, el único. ¿Vale? Si fuera simplemente el único apareció hoy, algo así, o es el único de la clase, si yo dijera, digamos, es el único de la clase, ahí sí, ¿no? Ahí, digamos, sí se entendería que único es un sustantivo. Pero como dice el único hospital, único está modificando ¿a qué? A hospital. Entonces, en ese caso, digamos, único viene a ser ¿qué cosa? Un adjetivo que modifica al sustantivo hospital. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora ejercicio de reconocimiento. Ahora, cada uno va a tener su propio ejercicio. Ya, cada uno va a tener su propio ejercicio. Y la idea obviamente es que lo reconozcan, subrayen, digamos, los sustantivos. Ahorita voy a compartir el archivo, subrayen el sustantivo. Ya, a ver, vamos a ver acá, entonces. Ya, ahorita voy a compartir acá. Ya voy a consignar el nombre, cada línea digamos, de ustedes para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Tienen que subrayar el sustantivo de la línea que te corresponda, ¿ya? Entonces vamos a empezar, digamos, con las líneas del párrafo de acá. O sea, por ejemplo, acá Abril Celeste hará la primera línea. Es Abril Celeste, Celeste. Me salió cualquier cosa ahí, pero pongo Abril, ¿no? Digamos, Adriana Ramírez, la siguiente línea. ¿Ah? Digamos, Alex, la tercera. Hay varios que tienen, digamos, las iniciales AC. Un poco complicado ahí. Digamos, de acá. Cada uno le toca una línea, ¿ya? Alison, Chichipe, André Morzán, la número 2, Diogo, la número 3, Eric, la número 4, Mauricio, la número 5, Gabriel, Gabriel Samayoa, la número 6, Jeje, Gonzalo Gabriel, la número 7, Islet, la número 8, Jade, la número 9, digamos, ¿quién José Antonio, la número 10, Juan Panduro, la número 11, María Paz Caicho, la número 12, Matías Godoy, la número 13, Perico, la número 14, oh, ya, Samantha, la número 15, ya, Valeria, en la próxima vas a hacer doble, ¿ya? Sí, sí, sí. Ya, a ver, comencemos, chicos. Comencemos. ¿Qué tienen que hacer? Subrayar los sustantivos que haya en la oración que se les ha señalado, ¿ya? Tienen que subrayar básicamente, digamos, los sustantivos
las oraciones que haya, en las oraciones que han solo subrayar, nada más, ¿ya? Y una vez que hayan terminado, al final ponen OK. Quiere decir que ya terminaron, digamos, de analizar la oración o la línea que les correspondía, ¿ya? Empecemos, chicos, entonces. A ver, empecemos.
Valeria, haces la 9 por favor, porque la 9 veo que nadie la está haciendo. Ya, profe. Ya. Ya, entonces, bueno, mientras Valeria va haciendo la 9, vamos revisando las demás, ¿ya? A ver, en el caso básicamente, digamos, de la primera línea, condiciones, efectivamente, condiciones, básicamente, digamos, es un número sustantivo, ¿ya? Escalofrío también, ajá. Terror también, espectáculo también, fantasía, materia, muy bien, ya, bien hecho la primera línea. Luego, digamos, en la siguiente línea, dice si supiéramos hasta qué punto el punto, ya, ya, ser ahí no es, ya, tengan cuidado, digamos, así te pongan, por ejemplo, algo como el amar, el cocinar, ¿no? O sea, el más el infinitivo no va a formar un sustantivo, ¿está bien? Entonces ahí, ojo a ello, ser no es un sustantivo, ¿está bien? Si fuera el ser humano, ahí sí, pero en este caso no. ¿Ya? Igual, es lo mismo con vivir. Ahí, digamos, el único sustantivo era punto, ¿ya? Ujú. Entonces, esos son verboides, lo que ha subrayado, no lo debo considerar, en este caso, digamos, sustantivos como tales, ¿ya? Entonces, ojo a eso, hay que eh, mejorar esa consideración ahí. Luego, digamos, la vida está en el universo, eso está bien, ¿ya? Ahora vamos con las líneas numeradas, vamos con las líneas numeradas, ajá. Ya. En este caso, digamos, en la una, en la uno, perdón, la audiencia, el discurso, el orador está perfecto, muy bien. Ajá. En la 2 el novísimo edificio, ajá, el novísimo, digamos, edificio, sería el edificio, pero novísimo es un adjetivo, ¿ya? Tengan cuidado porque a veces la trampa es esa, te ponen un artículo y luego un adjetivo y luego el sustantivo al que está modificando el artículo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo digo el novísimo edificio, él no se refiere al novísimo. ¿De qué estamos hablando? ¿El novísimo o el edificio? Estamos hablando Edificio. del edificio, no estamos hablando digamos, del novicio, ¿ya? Entonces, ojo a eso, ¿ya? Ojo a eso. Entonces, es el edificio, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Ajá. Ya. Luego, digamos, la calle y Ugarte. Muy bien que estén por separado, porque sí, uno es el nombre común, calle, y otro es el nombre propio, que sería, digamos, Ugarte, ¿ya? Las cenizas, el incendio, ya, eso sí está bien. En la de José Miguel es sustantivo, lo terrible lo hace que sea justamente un sustantivo. Ajá. ¿Ya? Luego, digamos, las personas, la profesión. Sí, es conforme. Ujú. Ya. En la 4 básicamente, digamos, el bien, las tardes, el prójimo, perfecto. Ajá. Luego en la 5 los subalternos, el trabajo, muy bien. En este caso, por ejemplo, bien ya no es, ¿no? En la 5 bien es un adverbio, porque no estamos hablando del bien, ¿cierto? Entonces, ese es el detalle. ¿No? ¿Ya? Muy bien. Luego, digamos, la mañana, el atleta, muy bien. Ujú. Las cosas, la normalidad, pero acá también, digamos, debería ser lo bueno, ¿ah? Lo bueno, porque lo hace que el adjetivo sea un sustantivo. Entonces, bueno viene a ser un sustantivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿ya? Ujú. Ya. Luego, digamos, en la 8 los programas, en este caso, digamos, la TV, ajá, muy bien. El contenido, la manera, muy bien, perfecto. Ajá. Ah, no.
Luego, en la siguiente, Don Mario, ya en Don Mario, ahí Don es un sustantivo y Mario es otro, ¿ah? Entonces ahí estamos hablando de que son sustantivos separados. Ojo a eso, ¿ya? Son sustantivos entonces de qué índole separados. Ajá. Ya, entonces don, porque don es un sustantivo común. Don es como decir señor, ¿no? Y Mario es el nombre. Si yo digo el señor Mario, señor es un sustantivo y Mario es otro sustantivo. ¿Está bien? Entonces, cuidado con eso. El dueño, el bar, el personaje del bar. Bueno, ahí casi, casi bien. No solamente faltó lo de don nada más. Ajá. Ya. Luego, en este caso, los españoles, la variante del castellano, las americanas. Está bien. Ajá. Está bien ahí. Luego el empresario, y en la 11 el empresario, sí, pero español, digamos, no es, ya, español viene a ser un adjetivo. ¿Está bien? Ya, entonces, eh, ajá, entonces ahí, español no es, ya, español es un adjetivo de empresario. Empresario es el sustantivo. Ya, culpable, tampoco, porque culpable es un adjetivo también, porque es empresario culpable. ¿Está bien? Empresario culpable. Homicidio sí, el homicidio, el grado también. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Luego, digamos, el culpable, ahí sí, porque, digamos, el artículo está hablando del culpable, ¿no? Aseguro esa vez la vez el enemigo, correcto. Ajá. Ese soldado, el soldado, enemigo es un adjetivo ahí, ya, soldado, en este caso, digamos, enemigo. Uh-huh. La hora, el plano del campamento, está bien. Ajá. Ya. Entonces ahí, justamente, nos referimos en este caso, digamos, a los sustantivos correctamente identificados. La desconocida, el Cusco, vagón, el restaurante, muy bien. Análisis, la novela, conversación en la catedral, los Frei Bello, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, ya, veo que ahí, digamos, sí, en general han hecho un buen trabajo, ¿ya? En general han hecho un buen trabajo. Obviamente hay cositas que tenemos que mejorar, ¿no? Pero, digamos, en general, sí hay un buen trabajo de por medio, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, preguntas, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Preguntas, preguntas. ¿Todo está claro? Ya. Entonces creo que estamos claros en ese sentido, ¿no? Vamos ahora con la normativa. A ver. Ya. Ustedes dirán, ¿qué es la normativa? Ahorita les voy a mostrar. Ya. Muy importante esto que voy a indicar, ya, porque a veces algunos se confunden y a veces, digamos, en las preguntas de marque la opción correcta, pues escogen o eligen otro tipo o de criterios para poder responder las preguntas de marque la opción correcta, ¿ya? Cuando en el examen te vengan preguntas de marque la opción correcta, ya, me refiero a preguntas como estas. A ver, voy a mostrar un modelo de pregunta. ¿Por qué no se cambia de...? Cuando en el examen te vengan preguntas como estas, por ejemplo, que dicen las finales, miren las tres finales, marque la opción correcta. Ya, en ese tipo de preguntas, yo lo que tengo que ver son tres cosas bien,
bien puntuales, ¿ya? Cuando hablamos básicamente de preguntas, vuelvo a repetir, cuando hablamos de preguntas de opción correcta, tengo que evaluar tres cosas. Uno, cuando hablamos de marca la opción correcta, en este caso tengo que tomar en cuenta tres criterios. Uno, la correcta acentuación. La correcta ortografía. La acentuación vimos el miércoles, ortografía lo hemos visto hoy, ¿ya? Y también que cumpla con la normativa. ¿Qué es la normativa? Bueno, la normativa básicamente se encarga de evaluar la correcta escritura de las palabras en un determinado contexto, ¿ya? Mientras que la ortografía es más general o más drástica con respecto al uso de letras, la normativa, por ejemplo, evalúa en el caso de las palabras si se está usando el correcto accidente gramatical, si por ejemplo una palabra es masculina o tiene género masculino, no la uses como femenina, por ejemplo. Entonces, de eso tiene, o de eso trata justamente la normativa, ¿ya? Entonces, ojo a esto porque la normativa del sustantivo es medio larga, ¿ya? Y todo eso tienes que manejar. Al menos yo te sugiero que hoy estudies intensamente y hagas, vuelvo a repetir, es la clave para aprenderte todo esto es hacer tus propios, no resúmenes, sino tu propia teoría, ¿ya? Porque resumen no exactamente, porque resumen es acortar información, no creo que haya mucho que acortar en realidad. En la normativa sí tiene que ir tal cual. Entonces, por ejemplo, casos especiales de género, ¿ya? Caso de dudas sobre el género. Hay palabras que van a ser, o que son de género masculino, pero que alguno cree que de repente alguien puede creer que es de género femenino, ¿no? En realidad, digamos, son de género, digamos, masculino. Por ejemplo, tenemos cortaplumas, ¿está bien? Tenemos cortaplumas, en este caso, digamos, el cortaplumas es sustantivo. Si tú lo ves como si, por ejemplo, en alguna pregunta de esa marca la opción correcta, lo ves como, digamos, no sé, cortaplumas, ves que dice cortaplumas filuda, está mal, ¿no? Porque cortaplumas, al ser una palabra de género, digamos, masculino, tendría que ser cortaplumas filudo. ¿Eh? Entonces, ojo ese detalle, ¿eh? Ojo ese detalle. Ya. Entonces, el cortaplumas, pus, ¿no? ¿Cómo se diría? ¿Pus amarillenta? No, ¿no? ¿Cómo se dice? Se dice pus amarillento. ¿Eh? Se dice pus amarillento. ¿Ah? Ya. Luego, digamos, por su parte, el calor, el alumbre, el coxis, el aguaraz, el currículo o currículo. Es una de las palabras que más, digamos, que más inconvenientes se tiene, ¿ya? Básicamente es uno de los casos que más inconvenientes se tiene porque básicamente, digamos, currículo, muchas veces, digamos, algunos dicen la currícula y no se dice la currícula, sino como se dice el currículo, ¿ya? A veces algunos padres de familia, digamos, dicen, oye, revisa digamos, la currícula, ¿no? Y digamos, pues la currícula definitivamente está mal, ¿no? No se dice la currícula, sino ¿cómo se dice? Se dice el currículo, ¿está bien? Ya, ojo eso, ¿ah? Entonces se dice básicamente el currículo. Y nunca la currícula, bajo ningún efecto, para ningún caso, digamos, va a ser válido esto. ¿Está bien, chicos? Luego, el memorando o el memorándum, el albacea, el tesón, el áspid y el avestruz. ¿Saben? El avestruz. Entonces, ya. Hay que tomar en cuenta, digamos, ello en ese caso. ¿Ya? En el caso, básicamente, ya. En el caso, básicamente, digamos, de las palabras femeninas, por ejemplo, son sartén, se dice la sartén. ¿Está bien? Sartén se dice básicamente, digamos, la sartén. Ajá.
¿ya? Puede decir la dínamo o la dinamo, la dínamo o la dinamo, ¿ya? Puede básicamente decir la índole, ¿ya? La comezón, la apócope, la apendicitis, la agua marina. Entonces, todos esos términos que vienen a ser términos digamos, de género femenino, ¿está bien? Vienen a ser elementos de término femenino. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego, digamos, ambiguos. Son ambiguos básicamente, digamos, palabras que pueden ser de género masculino o femenino. Por ejemplo, el armazón o la armazón, ¿ya? El mar, la mar, el azúcar, la azúcar, los artes, las artes, el caparazón o la caparazón, ¿ya? Entonces, sí, hay que memorizar eso porque, digamos, a veces puede ser un poco, digamos, complicado para algunos ahí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ojo a eso porque puede ser confuso, ¿ya? De repente alguna de estas palabras les ha sorprendido, algunos de repente consideraban lo de currícula, ¿no? Y no existía, digamos, no existíamos currícula, sino que lo correcto es currícula, ¿ya? No existe básicamente currícula, ¿está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces creo que estamos claros en ese sentido. Ajá. Ya. Ya. Luego, hay palabras que cambian de significado básicamente según el género. ¿Ya? O sea, hay palabras básicamente que cambian el significado según el género. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al género, básicamente, digamos, van a tener un significado. Entonces, por ejemplo, en el caso del doblez, ¿ya? En el caso del doblez, justamente, digamos, sería, el doblez es el pliegue, ¿ya? En el caso de la doblez viene a ser la hipocresía, malicia o astucia, ¿ya? O sea, el doblez es el pliegue y la doblez es la hipocresía, malicia o astucia. El cólera viene a ser, digamos, la enfermedad, una enfermedad, digamos, que asola, por ejemplo, a África, ¿no? Enfermedad es una enfermedad, digamos, básicamente más intestinal, ¿no? Pero, digamos, de carácter mortal. Mientras que la cólera, ¿qué viene a ser la cólera? La cólera viene a ser la ira. La ira, perdón, la ira. ¿Eh? La cólera viene a ser, digamos, la ira. Ajá. Ya. Luego, digamos, por otra parte, el cometa, ¿ya? En el caso, digamos, de cometa, el cometa básicamente, digamos, es el astro, ¿ya? El astro, ajá. Y en el caso, básicamente, digamos, de la cometa, en el caso de la cometa será ¿qué cosa? El juguete, ¿está bien? La cometa, repito, será el juguete, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Luego, el clave viene a ser, digamos, el instrumento musical. ¿Ya? El clave, repito, será el instrumento musical. Mientras que la clave viene a ser, ¿qué cosa? La contraseña o la solución. ¿Vale? La contraseña o la solución. Ajá. Luego, digamos, el cura que viene a ser, el cura viene a ser el sacerdote. ¿Ya? El cura, repito, viene a ser el sacerdote. Ajá. ¿Ya? La cura, ¿qué viene a ser la cura? La cura viene a ser el remedio. ¿Eh? Entonces la cura viene a ser, repito, el remedio. ¿Ya? El cura el sacerdote, la cura el remedio. Ajá. Ya, muy bien. Luego, digamos, el corte viene a ser el tajo o acto de cortar. ¿Ya? El tajo, repito, o acto de cortar. Ajá. Mientras que, digamos, la corte viene a ser el tribunal o juzgado. ¿Sí? La corte viene a ser el tribunal o juzgado. El parte es la invitación, por ejemplo, un parte para bodas, un parte para, no sé, el matrimonio, ya, por ejemplo. Ajá. Ese viene a ser, digamos, el parte. Mientras que la parte, ¿qué cosa viene a ser? La parte viene a ser la fracción o porción. ¿Eh? Entonces la parte viene a ser, digamos, la fracción o porción. Ajá. Ya.
Entonces, ese es el detalle. Ajá. Ya. Por su parte, digamos, en el caso del radio, tiene hasta tres conceptos, ¿no? El radio viene a ser, digamos, la línea geométrica, ¿sí? El radio viene a ser, digamos, la línea geométrica. Ajá. Entonces, el radio, digamos, la línea geométrica. Puede ser el hueso básicamente, digamos, del brazo, ¿sí? El hueso del brazo ahí. Ajá. Y, digamos, también puede ser el aparato. ¿Está bien? También, digamos, repito, puede ser el aparato. ¿Ya? El aparato, digamos, que usan, por ejemplo, los miembros de seguridad o también, digamos, con lo que escuchaban, pues, radios antiguas. O sea, cuando, digamos, la generación de antes escuchaba música, ¿no? Escuchaba, digamos, ¿en qué? En la radio o el radio, ¿no? Es una palabra ambigua. Justamente acá, aparato, puede ser la radio, puede ser el radio, ¿ya? También la radio se refiere al sistema de radiodifusión, ¿ya? Se refiere, repito, al sistema de radiodifusión, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, al ser digamos, al ser básicamente, digamos, un sistema de radiodifusión, nos referimos básicamente a qué? A la emisora, ¿vale? Nos referimos básicamente a la emisora. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Ajá, ese es el detalle. Muy bien. Luego, el pendiente, básicamente, digamos, ¿qué viene a ser el pendiente? El pendiente viene a ser el arete, ¿ya? El pendiente, repito, digamos, viene a ser el arete. Ajá, el arete. La pendiente, ¿qué viene a ser? La pendiente viene a ser, ¿qué cosa? La eh, inclinación, ¿está bien? Ya, viene a ser básicamente, digamos, la inclinación. El vista, ¿qué viene a ser? El vista viene a ser un supervisor de aduanas, ¿ya? Mientras que la vista viene a ser el panorama o sentido. ¿Eh? El panorama o sentido. Ese es el detalle. Ajá. Ese es el detalle, entonces. ¿Bien, chicos? Ya. Los lentes. Ojo, en el caso básicamente de los lentes, ya, en el caso básicamente de los lentes, pues los lentes se refiere básicamente a los anteojos. ¿Eh? Los lentes, perdón, básicamente se refiere a los anteojos. Ya, en ese caso, digamos, no existe lente, ya, no existe lente básicamente de manera, este, ¿qué les digo? De manera, eh, o sea, no existe lente, ya, en forma masculina, o sea, singular, quiero decir, ya. No existe, repito, el lente, ya, no existe el lente. Ajá. Lo que existe básicamente, digamos, son, en este caso, digamos, los lentes. Pero lentes en singular sí, ¿no? O sea, femenino sí. Entonces, accesorio de instrumento óptico o cámara fotográfica sí puede ser en femenino, ¿no? La lente. Por ejemplo, digamos, si se te empaña, digamos, la parte, digamos, digamos, del celular que sirve para tomar fotos, decimos se empañó la lente. ¿No? Y esa palabra lente tiene que ir de todas maneras en qué? En este caso, definitivamente, digamos, va en femenino. ¿Ya? También puede ser, digamos, del microscopio. Ajá. Puede ser, digamos, del telescopio. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. ¿Vale? Ya. Por su parte, digamos, ya. Por su parte, digamos, en el caso del orden, el orden es un poquito más complejo. Vamos a ver. Cuando hablamos del orden, podemos referirnos justamente el orden, ordenamiento, por ejemplo, digamos, hablamos de el orden, por ejemplo, si yo digo pon en orden tu cuarto,
Ya, si yo digo pon en orden tu cuarto, pues nada, ese orden viene a ser masculino, ¿no? Pon en orden tu cuarto, ¿está bien? Ya, entonces, sí, hay que tener, digamos, cuidado con eso porque a veces nos podemos confundir, pero no. Pon en orden tu cuarto, orden masculino. Orden jónico, dórico, corintio, se refiere al estilo arquitectónico renacentista. Por ejemplo, en el Partenón había columnas de orden jónico. Entonces, ese orden, esa palabra orden, ¿cómo va? Va en masculino singular. ¿Eh? Va en masculino singular. Entonces, ese es el detalle. ¿No, chicos? Ya. Entonces, ojo a eso. Luego, la orden, por sí misma, la orden viene a ser ¿qué cosa? La orden viene a ser el mandato. ¿Ya? Tipo, recibió la orden del director, sería, pues, recibió, estaría bien, ¿no? Recibió la orden del director. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿no? La orden del director. Ahora, el orden sacerdotal, si hablamos básicamente, digamos, del orden sacerdotal, ¿ya? El orden sacerdotal es el sacramento del sacerdocio. ¿Qué significa eso? Eh, es cuando alguien, básicamente, digamos, se consagra para ser sacerdote. ¿Está bien? Es cuando alguien se consagra para ser sacerdote. Entonces, en ese caso, digamos, este, orden sacerdotal es masculino. ¿Te acuerdas también? ¿Sabes por qué? Porque sacerdote es masculino, ¿no? Por ahí, digamos, también te puedes acordar, porque sacerdote viene a ser qué cosa masculino. Entonces, como sacerdote es masculino, pues, digamos, orden sacerdotal va a ser masculino necesariamente, ¿no? Es como que por ahí te puedes, básicamente ubicar, ¿ya? Básicamente ubicar. Muy bien. Luego, digamos, en el caso de, la orden religiosa, ahí te acuerdas, ¿no? Las religiosas son las monjitas, ¿cierto? Entonces ahí sería la orden religiosa, viene a ser, digamos, la congregación, ¿está bien? Entonces puede ser, digamos, orden dominica, orden carmelita, orden benedictina, ¿está bien? Entonces puede ser, digamos, cualquiera de esas opciones, pero bueno, puede ser también orden agustina, o sea, digamos, puede ser cualquier orden que sea religiosa. Depende, ustedes vienen de colegios, digamos, religiosos. Entonces, esos colegios definitivamente tienen una orden, ¿no? Puede ser orden agustina, orden carmelita, orden jesuita. Por ejemplo, la Universidad del Pacífico, la que ustedes postulan, por ejemplo, es de la orden jesuita, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí, pues también, digamos, aplica ahí, ¿ya? En ese caso. ¿Ven, chicos? Muy bien, ya creo que estamos claros en ese sentido. El orden del día, ¿qué cosa viene a ser el orden del día? El orden del día viene a ser la lista, ¿ya? Eh, digamos, la lista de asuntos por tratar en una reunión, ¿ya? O sea, la agenda, ¿ya? Entonces viene a ser básicamente, digamos, la agenda, ¿ya? En ese sentido, digamos, o sea, la agenda son los temas por tratar, quiere decir, ¿eh? Ya. La orden del día, ¿qué viene a ser? Básicamente viene a ser la consigna o mandato militar. ¿Eh? Repito, en el caso básicamente de la orden del día, viene a ser la consigna o mandato militar. ¿Eh? Entonces, eso es un punto, digamos, clave, ¿no, chicos? Y la orden del sol viene a ser ¿qué cosa? La condecoración. ¿Eh? Viene a ser básicamente, digamos, la condecoración, ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? Eso es. Em, ok. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿O está, digamos, claro? Se dan cuenta, es memoria, ¿no? Alguien dirá de repente, oye, tengo que aprenderme todo eso. Bueno, pues sí, la verdad sí, sí, sí. ¿Para qué les voy a mentir, no? Sí, 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 hay que manejar todo ahí.
¿Ya? Ujú. Ya. Hay más, lamentablemente hay más, ¿ya? Ahora, hay ciertos casos que de repente también ustedes ya manejan. Entonces, si ustedes ya manejan eso, yo creo que, digamos, o sea, tampoco es que, ¿cómo se llama? O sea tan cargado, ¿no? Claro, si no conoces absolutamente nada de lo que hemos estado diciendo, sí, pues, ¿no? Pero, digamos, asumo que hay ciertas cuestiones que sí se manejan. Entonces, bueno, creo que, digamos, ahí no, en ese caso no había tanto inconveniente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con los siguientes casos. Seguimos con los casos de, bueno, el joven, la joven, ahí, bueno, el joven, la joven puede ser, digamos, considerado, depende del género, ¿no? El joven, la joven, casos, por ejemplo, como el testigo, la testigo. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con eso, porque a veces te piden contar sustantivos masculinos, femeninos, ¿ya? Sustantivos masculinos o femeninos, y resulta que, este, eh, no te ponen el artículo, ¿no? Entonces, te ponen un adjetivo después que de repente como que no te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, si digo testigos fueron llevadas a la policía, entonces sería testigos, pues un sustantivo femenino, porque esos testigos fueron llevadas, ¿no? Testigos llevadas, entonces ahí está como femenino. Entonces sí, pues ese tipo de cositas, por ejemplo, sí hay que, digamos, hay que tomar en cuenta, ¿no? Definitivamente. ¿Ya? Ok, muy bien. En el caso de políglota, por ejemplo, todas las formas son correctas, ¿ah? En el caso de políglota, todas las formas, sí, son correctas. En el caso de políglota. Ajá. Entonces puede ser polígloto, polígloto, políglota, políglota. Claro, obviamente las dos últimas son para, digamos, señalar a personas de género femenino. ¿Qué es una persona políglota? ¿Alguien sabe qué es una persona políglota? ¿Alguien tiene idea qué es una persona políglota? Varias lenguas o varios idiomas. Claro, que hablo, que maneja varios idiomas. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Válido, válido. Entonces, si nos referimos, digamos, a un varón, podemos calificarlo de las cuatro maneras. Pero si nos referimos a una mujer, solo de las dos últimas, ¿no? Pero puede ser con tilde o sin tilde. ¿Se dan cuenta? Con tilde o sin tilde. Entonces, hay que tener, digamos, cuidado en ese sentido. ¿Ya? Hay que tener cuidado en ese sentido. Ujú. Ya. Puede ser estratego o estratega, cualquiera de las dos opciones, estratego o estratega. Puedo decir autodidacto o autodidacta, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, cerrado el tema de eh, género. Ahora vamos con lo de número, ¿ya? Se indica el plural, voy a actualizar esto con cambio de artículo únicamente para los sustantivos graves de esdrújulas terminados eh, en S y X, nada más, ¿ya? Es S y X. Ya, entonces acá vamos a actualizar esto, es S y X, ¿ya? S y X. Ya no aplica para los que terminan en T, ya, por si acaso. Ya no aplica para los que terminan en T. Ajá. Ya. En este caso, digamos, por ejemplo, plural de crisis, ya voy a borrar todos los casos con T, eso no aplica. Plural de crisis es las crisis, ya. Plural de crisis es las crisis. Ajá. Plural, digamos, plural de paréntesis son los paréntesis, ya. Plural de tórax son los tórax. Plural de martes serían los martes, por ejemplo. Plural de fénix, los fénix, ya. Y así sucesivamente. ¿Está bien? O sea, pero tienen que ser graves o esdrújulas, ¿ah? Ojo, esa es la graves o esdrújulas. Por ejemplo, si yo digo fax, ¿cuál sería el plural de fax? ¿Quién me dice cuál sería el plural de fax?
¿Cuál sería el plural de fax? Los fax con XS, no, ¿no? Como es grave o esdrújula, o los fax, simplemente digamos, no, es los faxes, porque esta regla solamente aplica para ¿qué? Solamente aplica para sustantivos graves o esdrújulas. Fax es monosílabo, entonces ahí no aplica. ¿Ya? Ahí no aplica, entonces, ojo a eso, ¿ah? Ojo a eso, hay que tener cuidado con esto. ¿Ya? Dime, Adriana, te escucho. Profe, yo una vez vi un TikTok sobre que eran difíciles, como que la gente en los exámenes tipo adivinaba el plural de currículum y virus. ¿Cuál es el plural? ¿Y sigue esta regla? Ya, te escuché, digamos, que en el TikTok había gente que le costaba identificar el plural de currículum. Ya, hasta ahí te escuché. De ahí, tu pregunta es, ¿cuál es el plural de currículum? Sí, y de virus. Ah, ya. Bueno, de virus aplica en este caso, en esta regla, porque es una palabra que termina en S, ¿ya? Y, digamos, termina en S y es una palabra grave. Entonces, plural de virus, ¿cuál sería? Los virus. ¿Vale? ¿Ya? Ahora, con respecto a currículo, buena pregunta también. En el caso de las palabras que terminan en M, ¿ya? Pues el plural también, o sea, mejor dicho, no son unas palabras que terminen en M, porque álbum al plural es álbumes. Pero en el caso de los latinismos como currículum o memorándum, ¿ya? Simplemente se cambia el artículo, ¿ya? Eso aplica, repito, para latinismos, como currículum, sería el plural, digamos, el currículo, los currículum, ¿ya? Entonces, eso es básicamente, digamos, la respuesta a esos casos, ¿no? A esa pregunta. ¿Está bien? Entonces, ok, bien. Vamos a ver, dice, esta regla también aplica para los sustantivos formados por composición. ¿Está bien? Entonces, el plural básicamente del 100 pies, ya. En este caso, digamos, el plural de 100 pies, ya. Básicamente sería los 100 pies, ¿no? El plural de corta uñas sería básicamente los cortaúnes, ¿está bien? Básicamente se pluraliza en ese sentido. ¿Está bien, chicos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces creo que estamos claros en ese sentido. Ajá. Ya. Luego, digamos, por ejemplo, en el caso de en el caso de las palabras, por ejemplo, como régimen, ya, en el caso básicamente de las palabras como régimen, espécimen, ya, mira, el plural de régimen, tilenae, es regímenes, o sea, sigue siendo esdrújula, pero cambia la ubicación de la tilde, ¿está bien? Entonces, ojo a eso, ya, ojo a eso. Ajá. Por su parte, digamos, plural de espécimen sería ¿cuál? Especímenes, ¿no? Plural de carácter sería básicamente caracteres. O sea, digamos, la palabra que es grave y termina en R y lleva tilde, digamos, el plural sería, digamos, caracteres ya, en este caso, sin tilde. ¿Eh? Sin tilde. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. ¿Ya? Luego, en el caso de resumen, germen, dictamen, examen, ¿ya? En este caso, pues nada, o sea, son palabras graves que terminan en N, y en ese sentido, digamos, el plural, ¿ya? El plural sí lleva tilde. O sea, las palabras en singular van sin tilde, pero en plural sí, pues no, en plural definitivamente sí va con tilde, ¿está bien? Entonces, digamos, pues nada, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. O sea, resumen, germen, dictamen, examen no llevan tilde, pero resúmenes, gérmenes, dictámenes y exámenes sí van con tilde, ¿está bien? Entonces, ojo a eso. Chicos, ojo a eso porque, digamos, a veces nos puede confundir en este caso ello. ¿Ya? Muy bien, ya. Ahora, en el caso básicamente hay palabras que solamente se emplean en plural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, dicho sea de paso, digamos, algo que no les dije es, ¿por qué hay palabras que están en amarillito, sobre todo acá, ¿no? Porque son las fijas, ¿ya? Las que están en amarillita, en amarillito, perdón,
vienen a ser, digamos, las fijas, ¿está bien? Son las fijas. ¿A qué me refiero con las fijas? Básicamente que son las que vienen, ¿no? Ya, son las que vienen. Entonces, ojo a eso porque, sí, las que están en amarillo son las fijas. Y acá también no es la excepción, ¿ya? Acá también, digamos, o acá tampoco es la excepción, quise decir. Por ejemplo, el caso de, hay palabras que solamente se emplean en plural, ¿no? Entonces, digamos, el plural de víveres, o mejor dicho, el singular de víveres, ya, digamos, en el caso de singular, digamos, de víveres, ya, no tiene, ¿eh? Víveres básicamente no tiene singular. Entonces, ojo a eso, ya. Víveres no va a tener singular. No existe el víver, por ejemplo, ya. No existe, digamos, el víver, ya. Gafas tampoco tiene singular, andas tampoco, exequias tampoco, exequias y víveres son fijas, o sea, no existe la exequia, por ejemplo, no existe la exequia, no existe la cosquilla, no existe el modal, no existe la nupcia, ¿no? Y en fin. Entonces, víveres, exequias, ciencias y letras son palabras en plural, ¿eh? Ya, entonces hay que tener, digamos, cuidado con ello. ¿Eh? Hay que tener cuidado con ello porque nos podemos confundir. Ahora, tú dirás, pero yo he escuchado, digamos, acerca de la ciencia, Lindira, yo he escuchado, digamos, acerca de la letra A, la letra B, pero ahí, digamos, no se considera en este caso el uso de la palabra en singular. Sí, pero yo me refiero en este caso a que a palabras con, eh, palabras, digamos, o sea, cuando se refiere a una disciplina intelectual. ¿Está bien? Repito, es cuando se refiere a qué? A una disciplina intelectual. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, carrera, tu carrera básicamente es de ciencias. Yo no puedo decir tu carrera es de ciencia. O tu carrera es de letras. ¿Ya? Tu carrera básicamente es de letras. Yo no puedo decir que tu carrera es de letra. ¿Está bien? O la facultad. Facultad, digamos, de... ¿Tú dices facultad de letra? No, no, facultad de letras. ¿Está bien? Entonces, ese es el detalle. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ya, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Y las que están en amarillo, básicamente, son las que normalmente suelen venir. ¿Está bien? Entonces, debemos de tomar en cuenta eso. ¿No, chicos? Muy bien. Ya. Ahora, en el caso básicamente de sustantivos que terminan en, digamos, acentuados, o sea, con tilde, en este caso en la A, E, U, O, ¿ya? En la A, E, U, O, ¿ya? En este caso, eh, debemos de tomar en cuenta, digamos, que simplemente se añade qué cosa, la letra S, ¿eh? Simplemente se añade, en este caso, repito, la letra S. Plural de mamá, mamás. Plural de papá, papás. Plural de café, cafés. Plural de sofá, sofás. ¿Ya? En este caso, digamos, plural de tetes. Ajá, plural de tetes. ¿Eh? ¿Qué más? Plural básicamente de consomé, consomé de chale, chales de carne, carnes. No existe o no es válido en este caso eh, carnets con T o chalets con T, ¿ya? Entonces, ojo a eso porque, digamos, puede ser, digamos, un poco complicado el uso ahí, digamos, el uso de la T, ¿no? Puede llevarte a error, ¿ya? Ahora, se añade básicamente, digamos, lo que es S o ES a los sustantivos agudos terminados en I con tilde o U con tilde, ¿está bien? Entonces, ojo a eso, ¿ah? Ojo a eso. Entonces, por ejemplo, ahí hay dos opciones. O sea, si termina en I con tilde o U con tilde, le añado S o ES. ¿Está bien? Le añado S o ES. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos, plural de maní sería manís, ¿ya? O puede ser, digamos, maníes, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera de esos casos, plural de maní
Maníes o manís. Ñandú, ñandúes o ñandús. Gurú, gurúes o gurús. ¿Está bien? La excepción es menú, ya, porque en el caso básicamente, digamos, de menú, el plural básicamente es menús. No es válido, repito, menúes. ¿Está bien? No es válido, repito, menú. Entonces, ojo a eso, debemos de tomar en cuenta en ese caso. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, menú sí es válido, no es válido, menús. ¿Está bien? ¿Vamos ahí? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, digamos, y otros casos, ¿no? Por ejemplo, el plural de cualquiera, ¿cuál es? Plural de cualquiera es eh, cualesquiera, ¿ya? El plural de cualquiera, repito, es cualesquiera. Y el plural de quien quiere es quienes quieran. ¿Está bien? Ya. Entonces, creo que estamos claros ahí, ¿no, chicos? Ya. Entonces, esa es toda la teoría, medio pesadita, pero bueno, clave como tal, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta en este caso, ¿ya, chicos? ¿Ya? Este, entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Ya. ¿Preguntas, chicos? ¿Hay alguna pregunta o no, chicos? ¿O todo está claro? Claro, profe. Ya. Todo claro, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver algunos, bueno, quedan ya unos minutitos. Esta parte ha sido pesadita, ya, pero sí tienen que memorizar, ¿no? Dime, André. Profesor, toda la teoría que hemos visto en clase está en los PPTs, el documento, todo está en el Classroom, ¿verdad? Todo, 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 exacto. Sí, 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 tal cual. Incluso en algunos casos, incluso hasta con más detalle. Pero sí, todo está en el claro. ¿Ya? Todo está en el claro, los ejercicios, todo lo que hemos visto. ¿Está bien? Ok, a ver, dígame su respuesta, en este caso por interno, a ver, de la pregunta 4. A ver, ¿cuál consideran, a ver, bueno, de lo que hemos visto hoy? A ver, la respuesta de la pregunta 4. Me escriben por interno, a ver, su respuesta de la pregunta 4. A ver.
Dime, Miquele, vamos a dar justamente la clave. Profe, también lo descarto por los signos de puntuación. No, 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 porque acá solamente se evalúa, digamos, lo que es acentuación, normativa y ortografía, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros ahí? Ya. Ya, entonces decía que en la A, en la 4, a ver, vamos a ver, me han mandado, digamos, A y C, A y B, bueno, de la 5 también han hecho. Ah, ya, vamos a hacer de la 4 y 5 entonces, ya. A y C, A y C, bueno, varios han considerado la A y la C, ¿ah? Ajá, ya, ya. En este caso, digamos, vamos a ver, a ver, vamos si algunos me están mandando ahí. Ya. Ya, entonces, básicamente, a ver, en la A dice, intenta que no se note el doblez del mantel. ¿Está bien decir el doblez del mantel? El doblez del mantel. El doblez se refería a qué? Al pliegue, ¿no? De una prenda. Entonces sí está bien. Prenda, tela, está Sí. bien. Me da mucha cólera que esté mal planchado. Está bien. La cólera, perfecto, es la ira. Mal planchado está bien. Entonces la A está bien, ¿ah? No sé si alguien había considerado como error, pero la A está bien, ¿ya? En la B, dile que te dé su donación y que el resto de víveres los ponga en la canasta navideña. El detalle de estas oraciones es que la mayoría parecen que está bien, pero en realidad, digamos, acá dile que te dé, de dar. Entonces es un error, una omisión, en este caso de la tilde. Entonces, como interfiere justamente con la acentuación, entonces efectivamente es un error. Luego, el acabado de la columna, cuyo radio no es siempre igual, pertenece al orden corintio. Radio se refiere a la columna, estamos hablando de la mitad de un diámetro, es masculino. Y el orden corintio también es masculino. Entonces, ¿qué significa esto? Que la respuesta es A y C. Entonces, los que pusieron A y C, los felicito, lo han hecho bastante bien. ¿Ya? Vamos con la 5, en este caso con la 5 dice, durante la asamblea se siguió la orden del día y se discutieron temas de diversa índole. Índole femenino, así que diversa índole, eso está bien, ¿ya? Eso está bien. Ahora, ¿la orden del día o el orden del día? El orden del día es la agenda o la lista de asuntos por tratar en una reunión, mientras que la orden del día se refiere a una consigna militar. Habla de una asamblea, así que estamos hablando del orden del día, que es la lista de asuntos por tratar en una reunión, así que está mal, definitivamente. ¿Ah? Luego en la B creo que insistimos bastante con el tema de que no es la currícula, espero que nadie haya considerado en la 5 la opción B, ¿ya? Si no, quiere decir que si has marcado, has considerado la B en tu respuesta a la 5, de castigo revisa toda la grabación de la clase, porque quiere decir que no me has, yo lo he enfatizado bastante, ¿ya? Quiere decir que no has escuchado la clase, has estado de repente presente, pero quizá muy distraído o distraído, ¿ya? No hay forma que en la 5 hayas considerado la B, no hay forma, imposible. Si lo has considerado, alerta roja para ti, ¿ya? No existe currícula bajo ningún punto de vista, es currículo, ¿ya? Currículo. Veo por ahí alguien o algunos que han considerado entre las opciones, entre las 5, la respuesta B. Bueno, algunos que me han escrito, pero no sé si hablaban de la A, de la 4 o de la 5. Quiero creer que es de la 4. Bueno, en la 4 también estaba mal, pero el error de la 4 era, bueno, una tilde. No digo que al final es error, ¿no? Pero la B sí es prácticamente colinda a la criminalidad. Y en la C, ¿quién es el que está observando la mar? La mar está bien, pero lo que no está bien es álbums, es álbumes, ¿ya? Álbumes, eso es lo correcto. Entonces la respuesta es ninguna. Creo que ahí muy pocos acertaron en la 5, ¿ah? Porque en la 5 me han puesto algunos A y C, solo la C, pero bueno. Álbums es en inglés, ¿no? Pero en español es álbumes, ¿ya? Álbumes. ¿Está bien? Bueno, chicos, entonces ya estamos 1 y 5.
creo que ya hemos terminado, va a ser un, digamos, bastante maratónico. Tienen bastante para estudiar, porque si se han dado cuenta, después de la respuesta que han dado ahora, no han acertado necesariamente las dos claves, o al menos no me pareció claro que alguno haya acertado las dos opciones. Algunos acertaron en la 4, los felicito, pero de la 5, al menos creo que no. Entonces, pues nada, chicos. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta.